Capítulo 10. Ahora bien, los filisteos estaban peleando contra Israel. Y resulta que los hombres de Israel huyeron de los filisteos, y muchos murieron en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y lograron matar a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La lucha contra Saúl se intensificó. Los arqueros lo descubrieron y lo hirieron. Entonces Saúl le dijo a su escudero: «Saca tu espada y atraviésame con ella. No quiero que esos incircuncisos vengan y me traten con crueldad». Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Así que Saúl mismo agarró la espada y se dejó caer sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también se dejó caer sobre su propia espada y murió. Así fue como Saúl y sus 3 hijos murieron, y todos los de su casa murieron juntos. Cuando todos los israelitas que estaban en el valle vieron que todos habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Después de eso, los filisteos vinieron y las ocuparon. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a quitarles las cosas de valor a los muertos, se encontraron los cadáveres de Saúl y sus hijos en el monte Gilboa. Lo desvistieron y le quitaron la cabeza y la armadura, y enviaron un mensaje por toda la tierra de los filisteos para dar a conocer la noticia entre el pueblo y sus ídolos. Entonces pusieron su armadura en el templo de su Dios, y fijaron su cabeza en el templo de Dagón. Cuando todos los de Jabes de Galaad se enteraron de todo lo que los filisteos le habían hecho a Saúl, todos los guerreros fueron, y se llevaron el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos. Se los llevaron a Jabes, enterraron sus huesos bajo el árbol grande de Jabes, y ayunaron 7 días. Así fue como Saúl murió por haberle sido infiel a Jehová, pues desobedeció las palabras de Jehová, y también por haber consultado a una médium, en vez de consultar a Jehová. Así que él le dio muerte, y el reinado se lo entregó a David, hijo de Jesé. Capítulo 11. Tiempo después, todos los israelitas se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: «Aquí nos tienes. Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era rey, tú eras el que dirigía a Israel en sus campañas militares. Y Jehová tu Dios te dijo: Tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás líder de mi pueblo Israel». Así, todos los ancianos de Israel vinieron a ver al rey a Hebrón, y David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Después ungieron a David como rey de Israel, de acuerdo con las palabras que Jehová había dicho por medio de Samuel. Más tarde, David y todo Israel fueron a Jerusalén, es decir, Jebús, la región donde vivían los jebuseos. Los habitantes de Jebús se burlaron de David diciéndole: «Nunca vas a entrar aquí». Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que ahora es la ciudad de David. David dijo: «El que ataque primero a los jebuseos será jefe y príncipe». Joab, hijo de Zeruyá, fue el primero en subir, y se convirtió en el jefe. Entonces David se quedó a vivir en la fortaleza. Por eso la llamaron la ciudad de David. Y se puso a hacer construcciones por toda la ciudad, desde el montículo hasta las zonas alrededor de él, y Joab reconstruyó el resto de la ciudad. Así David fue haciéndose cada vez más poderoso, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Estos son los jefes de los guerreros poderosos de David, que lo apoyaron firmemente en su reinado junto con todo Israel, y ayudaron a hacerlo rey de acuerdo con las palabras de Jehová sobre Israel. Esta es la lista de los guerreros poderosos de David. Jasobeam, hijo de un acmonita, el líder de los 3. En una ocasión, mató a 300 hombres con su lanza. Después de él estaba Eleazar, hijo de Dodó el Ahoita. Él era uno de los 3 guerreros poderosos. Estuvo con David en Pas Damim,
donde los filisteos se habían reunido para la guerra. Ahora bien, allí había un terreno sembrado de cebada, y los soldados habían huido de los filisteos. Pero él mantuvo su posición en medio del campo y lo defendió matando a los filisteos, y así Jehová consiguió una gran victoria. 3 de los 30 jefes bajaron a la roca, a ver a David en la cueva de Adulam, mientras el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. David estaba en el refugio, y había una tropa de los filisteos en Belén. Entonces David expresó este deseo: Si tan solo pudiera beber un poco de agua de la cisterna que está junto a la puerta de Belén. Ante esto, los 3 entraron por la fuerza en el campamento de los filisteos, sacaron agua de la cisterna junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David se negó a beberla, y la derramó para Jehová. Dijo: Sabiendo cómo ve Dios las cosas, yo jamás haría esto. ¿Cómo podría beber la sangre de estos hombres que arriesgaron sus vidas? Y es que arriesgaron sus vidas para traerla. Así que se negó a beberla. Estas son las cosas que hicieron sus 3 guerreros poderosos. Abisai, hermano de Joab, se convirtió en el líder de otros 3. Él mató a 300 hombres con su lanza, y su fama era como la de los 3. De estos otros 3, él destacaba más que sus 2 compañeros, y era el jefe, pero no llegó al nivel de los 3 primeros. Benaya, hijo de Jehoiadá, era un hombre valiente que hizo muchas hazañas en Cabseel. Mató a los 2 hijos de Ariel de Moab, y en un día de nieve se metió en una cisterna y mató a un león. También mató a un egipcio de tamaño extraordinario. Medía 5 codos de alto. Él solo llevaba un palo, mientras que el egipcio tenía una lanza en la mano que era como el rodillo de un telar. A pesar de eso, se enfrentó al egipcio, le arrebató su lanza y con ella lo mató. Estas son las cosas que hizo Benaya, hijo de Jehoiadá, y su fama era como la de los 3 guerreros poderosos. Ahora bien, aunque él destacaba todavía más que los 30, no llegó al nivel de los 3. Sin embargo, David lo puso al mando de su guardia personal. Los guerreros poderosos de las fuerzas militares fueron Asael, hermano de Joab, Elanán, hijo de Dodó de Belén, Samot el Arorita, él es el Pelonita, Irá, hijo de Iqués el Tecoita, Abieser el Anatotita, Sibecai el Usatita, Ilai el Ahoita, Maarai el Netofatita, Eled hijo de Baaná el Netofatita, Itai hijo de Ribai de Gibeá de los Benjaminitas, Benaya el Piratonita, Urai de los torrentes de Gaás, Abiel el Arbatita, Asmaved el Baarumita, Eliabá el Saalbonita, los hijos de Asem el Gisonita, Jonatán hijo de Sagé el Ararita, Ayam hijo de Sacar el Ararita, Elifal hijo de Ur, Efer el Mequeratita, Ahilla el Pelonita, Esro el Carmelita, Naarai hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán, Mibar hijo de Agri, Selec el Ammonita, Naarai el Berotita, el escudero de Joab hijo de Zeruyá, Irá el Itrita, Gareb el Itrita, Urías el Itita, Sabad hijo de Alai, Adiná hijo de Sisá el Rubenita, un jefe de los Rubenitas. Y con él había 30 hombres. Anán hijo de Maacá, Josafat el Mitnita, Usía el Asteratita, Sama y Jehiel, los hijos de Otam el Aroerita, Gedeael hijo de Simri y su hermano Joá el Tisita, Eliel el Maabita, Jeribai y Josabías, hijos de Elnaam, Eitma el Moabita, Eliel, Obed y Jaasiel el Mesobaita. Capítulo 12. Estos son los hombres que se unieron a David en Siclag, durante el tiempo en que él no podía moverse con libertad por culpa de Saúl hijo de Quis. Ellos estaban entre los guerreros poderosos que lo apoyaron en las batallas. Estaban armados con arcos, y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras o para disparar flechas con el arco. Eran de los hermanos de Saúl,
de Benjamín. El jefe era Ahiezer, junto con Joás. Los dos eran hijos de Semaá, el gibeatita. También estaban Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beracá, Jehú el anatotita, Ismayá el gabaonita, un guerrero poderoso de los 30 y jefe de los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad el gederatita, Elusai, Jerimot, Bealías, Semarías, Cefatías el arifita, Elcaná, Isías, Azareel, Joezer y Jasobeam, los coreitas, y Joelá y Zebadías, los hijos de Jeroam de Gedor. Algunos de los gaditas se pasaron al bando de David en el refugio del desierto. Eran guerreros poderosos, soldados adiestrados para la guerra, listos para luchar con escudos grandes y lanzas. Sus caras eran como de leones y eran tan rápidos como las gacelas en las montañas. Eser era el jefe, Abdías el segundo, Eliab el tercero, Mismaná el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo, Macbanai el undécimo. Estos eran de los gaditas, jefes del ejército. El menor valía por 100, y el mayor valía por 1000. Estos son los hombres que cruzaron el río Jordán en el primer mes, cuando estaba desbordándose, e hicieron huir a todos los que vivían en las tierras bajas, al este y al oeste. Algunos de los hombres de Benjamín y Judá también vinieron a donde estaba David en su refugio. Entonces David salió, se puso delante de ellos y les dijo: Si han venido en son de paz para ayudarme, seremos amigos. Pero si han venido para traicionarme y entregarme a mis enemigos, sin que yo haya hecho nada malo, que el Dios de nuestros antepasados lo vea y haga justicia. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, el jefe de los 30, y él dijo: Somos tuyos, oh David, y estamos contigo, oh hijo de Jesé. Paz, que tengas paz, y que la paz esté con quienes te ayudan, porque tu Dios te está ayudando. Así que David los recibió y los nombró jefes de las tropas. También algunos hombres de Manasés se pasaron al bando de David cuando vino con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero él no ayudó a los filisteos, porque los gobernantes de los filisteos, después de hablarlo, echaron a David, pues decían: Se va a pasar al lado de Saúl, su señor, y eso nos costará la cabeza. Estos fueron los hombres de Manasés que se pasaron al bando de David cuando fue a Ziklag: Adná, Josabad, Gediael, Miguel, Josabad, Eliú y Siletai, jefes de 1000 de Manasés. Ellos ayudaron a David cuando se enfrentó a la banda de saqueadores, porque todos eran hombres fuertes y valientes, y llegaron a ser jefes en el ejército. Día tras día llegaban hombres para ayudar a David, hasta que su campamento se hizo tan grande como el campamento de Dios. Este fue el número de los jefes de los hombres armados para la guerra que se unieron a David en Hebrón para entregarle el reinado de Saúl, de acuerdo con la orden de Jehová. Había 6,800 hombres de Judá con escudos grandes y lanzas, armados para la guerra. De los simeonitas, había 7,100 hombres fuertes y valientes en el ejército. De los levitas, 4,600. Jehoiadá era el líder de los hijos de Aarón, y con él había 3,700, además de Sadoc, un joven fuerte y valiente, y 22 jefes de su casa paterna. De los benjaminitas, los hermanos de Saúl, había 3,000. La mayoría de ellos había defendido antes los intereses de la casa de Saúl. De los efraimitas, había 20,800 hombres fuertes y valientes, hombres famosos en sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, había 18,000 que habían sido elegidos por nombre para venir a hacer rey a David. De los hijos de Isaacar, había 200 jefes, que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, y todos sus hermanos estaban a sus órdenes. De Zabulón había 50,000 que podían servir en el ejército
y colocarse en formación de batalla con todas sus armas de guerra. Todos apoyaban a David con lealtad absoluta. De Neftalí había 1000 jefes, y con ellos había 37,000 hombres con escudos grandes y lanzas. De los danitas, los que se colocaban en formación de batalla eran 28,600. Y de Aser, los que podían servir en el ejército y colocarse en formación de batalla eran 40,000. Del otro lado del Jordán, de los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, había 120,000 soldados con todo tipo de armas de guerra. Todos estos eran hombres de guerra, que se ponían en línea de batalla. Vinieron a Hebrón con un corazón completo para hacer a David rey de todo Israel, y también el resto de los israelitas estaban todos de acuerdo en hacer rey a David. Y se quedaron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían hecho preparativos para ellos. Además, los que vivían cerca de ellos, y hasta los que vivían en Isaacar, Zabulón y Neftalí, traían burros, camellos, mulas y toros cargados de alimentos, harina, tortas de higos comprimidos y pasas, vino y aceite. También traían muchas vacas y ovejas, porque había gran alegría en Israel.